Si te despiden sin justa causa de un contrato indefinido, tienes dos protecciones claves, el preaviso y la cesantía. Buenos días, máster y colegas, somos el grupo número 4 y les estaremos hablando de cada uno de los artículos que contienen esos temas que son de suma importancia. Los dejo con la colega Lauris. El artículo 116 nos dice, si el contrato es por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede hacerlo terminar dando a la otra un preaviso. Haciendo un resumen de esto, describe las condiciones y plazos de preaviso en un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes puede finalizar el contrato, pero debe notificar a la otra parte con anticipación. Si el trabajador es despedido, tiene derecho a un día de licencia remunerada por semana para buscar empleo. Menos de 3 meses, 24 horas. De 3 a 6 meses, una semana. De 6 a 1 año, 2 semanas. De 1 a 2 años, un mes. Más de 2 años tiene 2 meses para que él se pueda colocar en otro empleo o buscar trabajo. El artículo 117 dice, la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito personalmente a la otra parte. Pero si el contrato es verbal, puede darlo de palabra ante 2 testigos con expresión de la causa o motivo que le mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos. Esto nos quiere decir que debe tener una razón justificable para terminar dicho contrato. Y al momento de finalizar el contrato se pueda llegar a un mutuo acuerdo entre las dos partes. Y es necesario que, como lo dice el artículo, estén 2 testigos para que vean la causa exacta del por qué el trabajador abandona el trabajo asignado. El artículo 118 nos dice, el trabajador culpable de no haber dado el preaviso o de haberlo dado sin ajustarse a los requisitos legales, quedará obligado al patrono una cantidad equivalente a la mitad del salario que corresponde al término del preaviso. Esto nos indica las consecuencias de no dar un preaviso o de no cumplir con los requisitos legales que impone una sanción económica. El artículo 119 nos dice, el término del preaviso empezará a correr desde el día siguiente al de la notificación respectiva. Quiere decir que si yo el día de hoy presento mi preaviso, mi día correrá, será el día de mañana que presente la notificación, ¿verdad?, de mi renuncia de trabajo o finalización de contrato. El artículo 120 nos dice o establece las reglas para calcular este auxilio de cesantía basándonos en la duración del empleado. Los empleados que no tienen derecho a un auxilio de cesantía son los que están jubilados, los que reciben pensión por vejez o retiro, que se los da el Estado o el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El artículo 121 nos dice, cuando un trabajador ha sido contratado por tiempo fijo en los casos permitidos por la ley o por el tiempo necesario para la ejecución de determinada obra y fuera despedido sin causa justificada o se separe de su trabajo por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 114, será indemnizado por el patrono con el importe del salario que había devengado en el tiempo y que falta para que se venza el plazo o para que finalice la obra. Esto quiere decir que si alguien ha sido contratado en un contrato por 6 meses y es despedido a los 2 meses, deberá pagarle el sueldo que ganaba durante los 4 meses restantes que finalice el contrato. En el artículo 122 nos dice, si el trabajador se separa sin causa justificada, esto nos quiere decir sin causa justificada, por ejemplo, cuando el trabajador no se presenta a sus horas laborales, cuando no cumple con los valores o las normas establecidas de dicha empresa, cuando comete algún delito. Dice, si el trabajador se separa sin causa justificada o fuera despedido por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo, deberá pagar al patrono. Aquí es al revés. Él deberá pagar al patrón los daños y prejuicios que le cause, según estimación que prudencialmente haga el juez del trabajo respectivo, quien fijará además, atendiendo a las circunstancias, la forma en que el trabajador deberá hacer el pago, pero el monto de los daños y prejuicios no podrá exceder al salario correspondiente de 30 días. Ahora hablaremos sobre las vacaciones, iniciando con el artículo 345, el cual dice,
que todos tendremos derecho a vacaciones anuales remuneradas. En el artículo 346 nos dice que el periodo de vacaciones remuneradas serán en base al tiempo que tengamos de vejez trabajando con el mismo patrono, y estos días serán repartidos así. Cuando tengamos un año de trabajar bajo el mismo patrono, serán 10 días laborales consecutivos. Cuando sean 2 años, tendremos 12 días laborales. Al tercer año, el medio mes, los 15 días. A partir de 4 años y más, serán 20 días consecutivos. Ahora hablamos sobre las condiciones. Nuestro artículo 347 nos dice que se permiten una vez se considera la continuidad si el trabajador trabajó un mínimo de 200 días en el año. De lo contrario, no se podrán otorgar vacaciones. En el artículo 348 nos dice que la época de vacaciones tendrá que ser señalada 3 meses antes de los siguientes a la fecha. El empleador además debe avisar al trabajador la fecha con 10 días de anticipación. Además, que las sumas por vacaciones deben ser pagadas al trabajador con 3 días de anticipación a la fecha de inicio. Y aquí tenemos una prohibición, la cual es que las vacaciones no se pueden compensar por dinero. Nadie te puede negar tu tiempo libre a cambio de un pago, a no ser que las autoridades del Ministerio del Trabajo las aprueben. Ahora hablamos de lo que es un pago en terminación y acumulación. Si el trabajador cesa en su trabajo por cualquier causa antes de disfrutar las vacaciones, tiene derecho a recibir el importe correspondiente en dinero sobre sus vacaciones. Esto nos dice el artículo 349. El artículo 350 nos dice que si el contrato termina antes de tiempo, que da derecho a vacaciones por su causa imputable al empleador, tiene derecho al pago de la parte proporcional de las vacaciones. Además, está prohibido acumular vacaciones, a menos de que el Ministerio de Trabajo lo permita. Pero ¿qué pasa? Está prohibido acumular vacaciones, pero se permite solo una vez hasta por 2 años para trabajadores en labores técnicas, de dirección, de confianza u otras que dificulten su reemplazo. El artículo 351 nos dice lo siguiente: las vacaciones deben gozarse sin interrupción. Por más urgente la necesidad del empleador, este puede solicitar la suspensión y el reintegro sin que el trabajador pierda su derecho a reanudarlas. Los gastos extraordinarios de la suspensión y reanudación deben correr por cuenta del empleador, ya que está violando el derecho de sus vacaciones. En el artículo 352 nos dice que para calcular su salario, que es el importe que se le tiene que pagar, se debe tomar como base el promedio de las remuneraciones ordinarias, devengando en los últimos 6 meses o en cualquier fracción menor si el contrato duró menos que los mismos 6 meses, más la remuneración en especie. El promedio se calcula dividiendo el total del salario ordinario entre el número de días que el trabajador en este periodo. Del artículo 353 al 356 hablaremos sobre las disposiciones finales. Para empezar, en el artículo 353 nos dice que las faltas injustificadas no deben de ser descontadas del periodo de vacaciones, a menos de que se haya pagado al trabajador con un límite de descuento. Siguiendo con esto, nos dice que el periodo de vacaciones, el trabajador no se puede dedicar de ninguna otra forma por cuenta ajena a otro tipo de trabajo. Se tiene que dedicar únicamente al descanso, al menos como lo establece aquí. El empleador debe dejar constancia escrita y firmada por el trabajador de que la concesión y acumulación de vacaciones, la falta de esta constancia es requerida por las autoridades, presume que las vacaciones no han sido otorgadas, así que el empleador por su cuenta debería de estar obligado a hacer esta cosa, ya que si no, se le puede dar doble vacaciones a su empleado. Y por último, tenemos que el trabajador tiene derecho a vacaciones, aunque su contrato no le exige a trabajar todas las horas de la jornada, a todos los días de la semana. Bien, el artículo 357 nos habla de los trabajadores que son enviados a representar al país, por ejemplo, en congresos o conferencias internacionales relacionadas con el trabajo. Si un trabajador es designado oficialmente para representar a Honduras con aprobación del ministerio, seguirá recibiendo su salario completo mientras dure la misión. Ese pago no se descuenta de sus vacaciones. Si la representación es dentro del país, puede durar hasta 10 días. Si es fuera del país, hasta 20 días.
el Ministerio del Trabajo decide cuánto tiempo exactamente durará cada representación. Es una protección al trabajador, no pierde dinero ni vacaciones por cumplir una función de representación oficial. Ahora, el artículo 358 nos dice que al calcular el pago de vacaciones no se deben incluir las gratificaciones o bonificaciones que el patrón da por pura voluntad, liberalidad. Por ejemplo, si un empleador da un bono navideño o una gratificación extra, eso no cuenta para calcular el salario de vacaciones, porque no es un pago fijo o obligatorio. El artículo 359 le da poder a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para vigilar y hacer cumplir todas las reglas anteriores. Si alguien, por ejemplo un empleador, viola estas normas, puede ser multado con entre 5 y 100 lempiras, además de otras sanciones si corresponde. Ahora, en otro tema, que son las organizaciones sociales, de los artículos 460 al 465, ya no habla del trabajador individual, sino de las organizaciones sociales como sindicatos y cooperativas. El artículo 460 declara que crear organizaciones sociales, sindicatos o cooperativas es de interés público porque ayudan al desarrollo económico del país, a la cultura popular y a la democracia hondureña. Es decir, el Estado reconoce que estas organizaciones son importantes y las apoya legalmente. El artículo 461 prohíbe que las organizaciones sociales hagan cosas que no estén relacionadas con sus fines, sus objetivos económicos y sociales. Ejemplo, un sindicato no puede usar su poder para apoyar a un partido político o hacer negocios personales. Solo deben enfocarse en defender los intereses de sus miembros. El artículo 462 regula el funcionamiento interno de esas organizaciones. No pueden dar privilegios especiales a los fundadores o directivos, excepto los que vienen con su cargo. Deben regirse por principios democráticos, es decir, decisiones por mayoría, voto secreto o público, un voto por persona, no importa cuánto dinero o capital hayan aportado cada socio. Esto evita abusos de poder dentro de las organizaciones. El artículo 463 dice que los socios de una cooperativa, los dueños, no pueden formar sindicatos para enfrentarse a su propia cooperativa, pero sí pueden sindicalizarse los trabajadores que laboran dentro de la cooperativa si ésta actúa como patrono. O sea, los empleados pueden tener sindicatos, pero los dueños socios no pueden sindicalizarse contra sí mismos. El artículo 464 establece beneficios y límites para las organizaciones sociales legalmente constituidas. No pagan impuestos nacionales o municipales sobre sus bienes. Tienen personalidad jurídica, o sea, pueden hacer contratos, comprar, vender, demandar, etc. No pueden usar esa personalidad con fines de lucro, pero sí para cumplir sus objetivos sociales o económicos comunes. Por ejemplo, una cooperativa puede vender productos, pero las ganancias deben beneficiar a todos los socios, no a unos pocos. Y por último, el artículo 465 dice que la Secretaría de Trabajo debe vigilar que las organizaciones sociales cumplan con la ley. Puede inspeccionarlas cuando sea necesario. Las organizaciones deben permitir esas inspecciones y dar la información que se les pida. Es una forma de garantizar que los sindicatos y cooperativas actúen legalmente y en beneficio de sus miembros. Y hasta aquí mi explicación. Continuará mi compañero con el tema. Las únicas penas que se impondrán en las organizaciones sociales son las de multa, siempre que de conformidad con el presente código se hagan acreedores a ellas, y la de disolución, en los casos expresamente señalados en este título. No obstante, sus directores serán responsables conforme a las leyes de trabajo y a las de orden común de todas las infracciones o abusos que cometan en el desempeño de sus cargos. En palabras sencillas, cuando una organización como un sindicato o cooperativa comete una falta legal, solo puede recibir dos tipos de castigos: una multa o la disolución, es decir, desaparecer. Pero ojo, esto no protege a los líderes. Si los directores cometen abusos o infracciones, son personalmente responsables bajo las leyes laborales y comunes. Imagina que
un sindicato usa fondos para fines no permitidos. La sanción al sindicato podría ser una multa. Sin embargo, si el tesorero desvía dinero, ese tesorero será responsable de ese abuso de forma individual, incluso en acciones legales fuera del ámbito laboral, mientras que la organización en sí solo enfrentaría la multa o la disolución si la falta fuera muy grave. Artículo 467. Las asociaciones de trabajadores de toda clase están bajo la protección del Estado, siempre que persigan cualquiera de los siguientes fines. 1. La capacitación profesional. 2. La cultura y educación de carácter general o aplicada a la correspondiente rama de trabajo. 3. El apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro. 4. Los demás fines que entrañen el mejoramiento económico y social de los trabajadores y la defensa de los intereses de su clase. Un ejemplo claro es si un sindicato organiza talleres de computación o crea una caja de ahorro para dar micropréstamos a sus afiliados. El Estado lo considera como una actividad beneficiosa y le brinda protección. La clave es que se enfoquen en el mejoramiento de su clase. Artículo 381. Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia en el orden material, moral y cultural. En palabras sencillas, el salario mínimo es la cantidad de dinero fundamental que un trabajador debe ganar. No es solo para cubrir las necesidades materiales básicas, sino también para permitirle a él y a su familia un desarrollo moral y cultural adecuado. Es el piso para una vida digna. Artículo 382. Para fijar el salario mínimo deben tomarse en cuenta las modalidades de cada trabajo, las particulares condiciones de cada región y de cada labor, el costo de la vida, la actitud relativa de los trabajadores y los sistemas de remuneración de las empresas. Para los trabajadores del campo, el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el patrono proporciona a sus trabajadores, en lo que se refiere a la habitación, cultivos, combustible y a circunstancias análogas que disminuyan el costo de la vida. La circunstancia de que algunos patronos puedan estar obligados a suministrar a sus trabajadores alimentación y alojamiento también debe tomarse en cuenta para la fijación del salario mínimo. Eso quiere decir que habrá un salario mínimo diferente para un obrero en la industria textil que para un trabajador de oficina. Además, el salario mínimo puede ser menor para un jornalero que vive en una casa facilitada por el hacendado y cultivada en un pequeño terreno en la propiedad, porque su costo de vida baja. Artículo 383. El salario mínimo lo fijará periódicamente el Ministerio de Trabajo y la Previsión Social con arreglo a lo dispuesto en el artículo 112, garantía 5 de la Constitución de la República, y sobre la base de los dictámenes que le presente la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que estará constituida por a. el Inspector General del Trabajo, que la presidirá; b. el Director General de Censos y Estadísticas. Cada uno de los funcionarios mencionados tendrá un suplente, que será el subalterno inmediato de los mismos; c. un representante propietario y suplente del Consejo Nacional de Economía; d. un representante propietario y suplente propuesto por los sindicatos de trabajadores de la República; e. un representante propietario y suplente propuesto por las asociaciones y de agricultores, ganaderos e industriales y cámaras de comercio. En los casos de las letras D y E, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social seleccionará a los representantes entre los candidatos propuestos por los diversos organismos. En palabras sencillas, el Ministerio elige a los representantes finales de los trabajadores y patronos de las listas de candidatos que le presentan. Esto asegura que la fijación sea informada y equitativa, involucrando a todos los actores claves. Artículo 384. La Comisión Nacional de Salario Mínimo podrá nombrar juntas departamentales de salario mínimo que se integrarán en la siguiente forma: el gobernador político respectivo, quien la presidirá, un patrono y un trabajador. El nombramiento de estos se hará de ternas propuestas por las organizaciones obreras o patronales en donde las hubiere. En palabras sencillas, para no perder la realidad local, la Comisión Nacional puede crear grupos de trabajo más pequeños llamados juntas departamentales. Estas juntas actúan a nivel de cada departamento y están compuestas por el gobernador político del departamento como presidente
un representante de los patronos, un representante de los trabajadores. Estos representantes de patronos y trabajadores se eligen de listas ternas que presenten las organizaciones respectivas en esta zona. Artículo 385. La Comisión Nacional de Salario Mínimo podrá también nombrar juntas especiales para una o varias industrias en uno o más centros o regiones de producción que estudien sus condiciones y propongan las correspondientes salarios mínimos para las mismas. Dichas juntas las formarán un representante de los industriales respectivos, uno del sindicato obrero correspondiente y uno de la comisión. En palabras sencillas, además de las juntas departamentales de la Comisión Nacional, puede crear juntas especiales que se enfocan en una industria o actividad económica, por ejemplo, la industria del banano o la maquila. Estas juntas están formadas por expertos en este sector, un representante de los industriales de ese sector, un representante del sindicato de ese sector, un delegado de la Comisión Nacional. Su función es estudiar en detalle las condiciones de ese sector para poder proponer un salario mínimo muy ajustado a su realidad. Hola, buenos días. Mi nombre es José Sevilla. Soy parte del grupo número 4 y hoy les voy a dar un pequeño resumen del artículo 386 al 390. Artículo 386, el corazón del sistema, habla sobre que la Comisión Nacional del Salario Mínimo tiene 3 funciones fundamentales. Primero, debe recomendar anualmente, antes del 30 de abril, la fijación de salario mínimo para todos los departamentos, regiones y actividades del país. Segundo, tiene la obligación de vigilar que se cumplan los decretos del salario mínimo y denunciar cualquier infracción ante las autoridades. Tercero, debe estudiar y dictaminar sobre solicitudes de revisión cuando al menos 10 patronos o trabajadores de una misma actividad la soliciten. Es importante destacar que si una empresa hay menos de 10 patronos, la solicitud debe ser firmada por todos ellos. Artículo 387 de papel a la realidad. Una vez que la Comisión emite su dictamen, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social lo convierte en un decreto ejecutivo. Este decreto tiene vigencia de un año completo desde la 1 de julio siguiente a su publicación. El decreto debe ser muy específico, estableciendo salarios diferenciados por tipo de actividad, puede ser intelectual, industrial, agrícola, ganadera o comercial, circunscripción económica o territorial, forma de pago, por tiempo o por unidad de obra, categoría de trabajadores y modalidad de trabajo. La ley es muy clara, los trabajadores que ganen por piezas, tarea o destajo no pueden salir perjudicados con este sistema. Artículo 388. La revisión extraordinaria. ¿Qué sucede si a los pocos meses de vigencia el salario mínimo ya no es suficiente? La ley prevé este escenario. Cuando se presenta la solicitud de revisión, la Comisión tiene 30 días para estudiarla y emitir su dictamen. La Secretaría de Trabajo, una vez recibida el dictamen, dispone solo de 6 días para resolver lo procedente. Si se prueba una modificación, esta entrega en vigor en 10 días después de su publicación en la Gaceta, demostrando que el sistema pudo responder con agilidad a realidades económicas cambiantes. Artículo 389. El efecto automático. Este artículo establece una de las garantías más importantes para los trabajadores: la fijación de salarios mínimos modificados automáticamente todos los contratos de trabajo que estaban por debajo del nuevo monto. Esto significa que si un contrato individual establece un salario inferior al nuevo mínimo, automáticamente ese salario se eleva al nuevo monto legal, sin afectar las demás condiciones del contrato. No se necesita renegociar, no se requiere demanda judicial, es un derecho que opera en pleno derecho. Artículo 390. Bases técnicas sólidas. Para que las decisiones sean justas y técnicas, la Comisión debe basar sus recomendaciones en el índice de vida laboral por el Banco Central de Honduras. Puede solicitar ayudas e información a cualquier entidad pública, incluyendo la Dirección General del Trabajo. Y aquí viene un punto crucial. Las empresas privadas están obligadas por la ley a proporcionar los datos que la Comisión necesite para cumplir su cometido. Esta obligación tiene solo limitaciones establecidas en las leyes de orden común, pero en esencia no puede esconder información sobre la situación económica cuando se discuten salarios justos. En conclusión, más allá de las cifras, el sistema de salario mínimo en Honduras, tal como lo establece el artículo 386 al 390, es participativo porque integra a trabajadores, empleados y gobierno, técnico porque se basa en datos reales y estudios serios,
dinámico porque se revisa anualmente y permite revisiones extraordinarias, vinculante porque afecta automáticamente todos los contratos, transparente porque tiene acceso a información empresarial. El salario mínimo no solo es un número en un recibo de pago, es la materialización del derecho a una vida digna, es lo que permite a un trabajador decir con mi salario puedo mantener a mi familia de manera decorosa. Como profesionales y ciudadanos, comprendemos que detrás de estos artículos aparentemente técnicos hay vidas reales, familias reales y sueños reales. Cada decisión sobre el salario mínimo afecta directamente a la calidad de vida de millones de hondureños. Muchas gracias por su atención. Artículo 123. Este artículo explica cómo deben manejarse las indemnizaciones y pagos como el preaviso o el auxilio de cesantía. Las reglas principales son, inciso A, el dinero de la indemnización no se puede vender, ceder o embargar, salvo la mitad si es por pensión alimenticia. Inciso B, la indemnización se calcula con base en el promedio de los últimos 6 meses de salario. Inciso C, el tiempo de trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones o huelga legal, o sea que sigue contando como continuidad laboral. Inciso D. Cualquier cláusula en el contrato que busque romper esa continuidad es nula, o sea, no tiene valor. Artículo 124. Este artículo protege especialmente a la mujer embarazada. Dice que el patrón no puede despedirla sin antes justificarlo ante un juez de trabajo y demostrar que hay una causa válida. Mientras eso no se decida, la relación laboral sigue activa, al menos hasta que termine su descanso postnatal o hasta que el juez confirme el despido. Artículo 125. Cuando un contrato termina, sin importar la razón, el patrón debe darle al trabajador una constancia o carta donde se indique la fecha en que comenzó y terminó el trabajo, el tipo de trabajo que hacía y el salario del último periodo. Si el trabajador quiere, esa constancia también puede incluir su eficiencia y comportamiento y la razón por la que terminó el contrato. Artículo 126. Este artículo dice que si la empresa cierra, se liquida o entra en quiebra, los trabajadores igual tienen derecho a sus indemnizaciones. Además, ese dinero tiene prioridad de pago sobre casi todos los demás acreedores, excepto los de pensión alimenticia. El encargado legal, como curador o interventor, debe pagar a los trabajadores dentro de los 30 días